Escuchas On Air, de lunes a viernes entre las 3 y las 6 de la tarde. Coaching On Air, con Ana de Juan. Buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo en esta sección que estrenamos esta semana de Coaching en el Aire o Coaching On Air. Y hoy con un tema y una consulta especial sobre el miedo. Concretamente nos hacen una consulta sobre el miedo, el pánico escénico, ¿vale? Es un miedo a hablar en público, es un miedo muy común por así decirlo, la mayoría de las personas. La mayoría de las personas tenemos este tipo de miedo. Es un miedo bastante primitivo. Ahora hablaremos un poquito de qué es el miedo y de cómo funciona, y esperemos pues que esta persona que nos ha consultado el tema pueda superarlo, sobre todo porque su profesión requiere hablar en público. Es un hándicap que tiene ahí, claro. Es una persona que se dedica a la comunicación pública y tiene pánico escénico, fíjate. Así que bueno, vamos a intentar ayudarle. Esto puede ser que con los años, al final, a la hora de tienes que hacerlo una vez, otra vez, sí. otra vez, se forma una costumbre, que sí. es tu día a día, y se acabe acostumbrando, pero claro, el principio esto tiene que ser un problemón. Claro, por ahí va, mira, una de las soluciones y la superación de este miedo es esa. Pero claro, el inicio está ahí. Claro, el inicio está ahí. Entonces, claro, no se puede saltar el inicio, el principio. No, el principio hay que afrontarlo. Hay gente que se tira para atrás. El miedo, fijaos, el miedo paraliza. Es la emoción que paraliza. El miedo nos ayuda, es bueno. Ahora explicaré un poquito en qué consiste el miedo y en qué nos ayuda. Por eso todo ser humano tiene miedo, y el que no lo tenga un problema tiene. Porque algo de robot. Algo tiene por ahí de cyborg, como comentábamos antes. Mirad, el miedo, existen dos tipos de miedo. En primer lugar, comentar que el miedo es adaptativo, nos ayuda a sobrevivir. El miedo más adaptativo es el miedo racional, ¿vale? Un ejemplo, estás en una selva y te ataca un animal. Ahí hay un miedo racional, te van a atacar, sales corriendo, ¿vale? Es un miedo lógico, ¿no? ¿O no te vas a quedar ahí parado para que te ataquen? Bueno, a lo mejor tanto miedo te quedas inmovilizado. También puede ser, pero puede ser una respuesta automática de tu cuerpo. En cualquier caso, es un miedo lógico. Y luego tenemos el miedo irracional. ¿Y cuál será este miedo? El miedo irracional. ¿Cuál será el miedo irracional, Salva? El que no lo piensas, el que te viene, el que no tiene razón ninguna. El que no es adaptativo, el que realmente no existe un peligro en tu vida. Simplemente tienes un miedo y no vas a morir por ese miedo. Ajá. Ejemplos. Miedo a lo desconocido, miedo a la vejez, miedo a la enfermedad, a la pobreza, al ridículo, al fracaso, a la soledad, a las arañas, etcétera, etcétera, etcétera. A que son miedos que existen. Ajá. Pero sí, eso es permanente. Está, bueno, permanente no, bueno, por favor. En cada persona me refiero yo que le ocurren, que lo tienen. Algunos tienen unos, otros tienen otros. Pues miedo a tirarle los tejos a la persona que te gusta, miedo a enfrentarte a montar una empresa, miedo. Ajá. Son todos miedos irracionales. No son miedos adaptativos. Y que se pueden solucionar. O sea, ¿Claro? No es nada que siga ahí. Eso de que aparezca una araña ahora de estas del equipo A y te puedes quedar tranquilo, ¿no? Te puedes quedar tranquilo. Entonces, ¿dónde entraría el miedo de esta consulta? El miedo a hablar en público. ¿En qué grupo? Pues sería irracional, ¿no? Claro. Dentro de los irracionales. Claro, porque tú no sales al paradero a que te peguen un tiro. Tú sales a hablar y a dar una conferencia, o a explicar una ponencia, o a prepararte algún tema. Puede ser el miedo al ridículo, al que no te salga bien, al que dirán, quizá lo mejor. Eso es, detrás del pánico escénico hay muchos miedos, ¿no? Es como el tronco del árbol y luego pues las raíces, ¿no? Pues el miedo al ridículo, como bien has comentado Salva, puede haber miedo a que te observen, a que te juzguen, muchos miedos asociados al miedo al ridículo, a hablar en público. En cualquier caso, no es un miedo racional ni lógico, aunque sí muy común a los comunes de los mortales, como se suele decir. Bueno, lo primero es distinguir esto: miedo racional, miedo irracional. El miedo racional es lógico que lo tengamos. Fijaos, si una persona no tuviera miedo nunca, estaría muerta. Cruzaría la calle sin mirar, vendría un coche, ¡qué guay! ¿Sabes? O sea, que sería como un peligro. Una alerta. Es una alerta para sobrevivir el miedo. Lo que pasa es que este tipo de miedos irracionales, pues claro, es un problema si sobrepasa y llega al nivel de patológico del miedo. Porque llegas a paralizarte y hay personas que realmente viven paralizadas por ese miedo.
Peter, qué callado estás. Tiene miedo. Que estoy ¿Tienes aquí con miedo? tengo miedo en la red, estoy aquí desencriptando. Muy bien, voy desencriptando todo. Vamos a seguir. Bueno, comentar que la sociedad está plagada de este tipo de miedos. Ya no solo el de la consulta, sino pues muchos más. Tener miedo, como hemos comentado, a envejecer o al fracaso. El fracaso es un miedo muy común. Por eso muchas veces hay gente emprendedora con muchas buenas ideas, pero no llega a la acción por ese miedo. Ese miedo es paralizante y no llega a crear lo que piensa. Y hay gente brillantísima que está encerrada en su casa sentada en un sofá por ese miedo. O incluso miedo a la propia muerte. El miedo a la propia muerte también es muy común. Lo malo de que esta clase de miedo nos lleva en ocasiones a deprimirnos y paralizarnos, como he comentado. Muchas personas no hacen nada por miedo al que dirán, que es otro miedo. Siempre vivir de cara al escaparate. Este miedo también está un poco asociado al tema de hablar en público. Miedo al que dirán. Pero vamos a ver, tú no sabes que no le vas a gustar a todo el mundo. No le vas a gustar a todo el mundo nunca, por más que hagas. Entonces tienes que aceptarte como eres y hacerlo lo mejor que puedas. Y no le vas a gustar a todo el mundo ni le vas a gustar a todo el mundo. O sea, aquí todo es un término medio. No le vas a caer bien a todos ni le vas a caer mal a todos. Cada uno tiene su posición. Entonces, bueno, lo primero es siempre centrarte en ti y no intentar agradar y estar siempre en el otro, porque lo importante es tú cultivarte y tener esa seguridad. ¿Vale? Bueno, también hay miedo a que me digan que no. ¿Eso os ha pasado? O sea, a que te digan que no. A pedir algo y que te cualquier digan que no. que sea Por rechazada. ejemplo, que sea rechazada. Bueno, en muchos aspectos de la vida En puede muchos, ser. en Que muchos. sea rechazado en cualquier cosa. Desde pedir un aumento de sueldo hasta pedirle salir a la chica que te gusta. Pero si el no ya lo tienes, arriésgate. ¿No? Eso siempre se ha dicho, cuando está uno ahí dudoso. Claro. Pero claro, dicho así, a lo mejor hay gente que le cuesta más, que dice, claro, es que lo decir muy fácil, pero a la hora de ponerse es uno mismo siempre. Sí, tienes que estar en contacto contigo. Y os voy a dar un dato de investigaciones científicas que han demostrado, atentos al dato, el 90% de nuestros miedos nunca se cumple. Nunca se cumple el 90% de nuestros miedos. Al fin y al cabo, lo que pensábamos no tiene por qué tener esa respuesta negativa siempre, sino que quizá puede ser al revés. Exactamente, lo que pasa es que tendremos tendencia a ser catastrofistas, a ser negativos, también por nuestra educación, porque nos suena eso de desde pequeño te dicen, pues mira, piensa mal y si luego sale bien, ¿eso que te llevas? Eso es una creencia muy fuerte que se genera desde la infancia por la educación que nos han dado. Eso es una forma de proteger, ¿no? Que nos han protegido, o protegemos a los hijos o nos han protegido nuestros padres. Diciendo, bueno, piensa mal o piensa que no y luego si es que sí, eso que te llevas. Pero ¿sabes qué ocurre con esto? Que siempre estamos en el no. Y nuestra mente ya está programada para pensar que no y para que salga mal. Y lo malo de esto es que además lo atraemos. Porque si pensamos que algo va a salir mal, al final sale mal porque nos autosaboteamos. Generamos en nuestra mente... Bueno, en nuestra mente ya está generado, ¿no? Esa creencia. Entonces, en nuestra vida generamos esas acciones, esas pequeñas acciones de autosabotaje. Ayer comentamos algo, ¿no? El martes, del tema también del autosabotaje. Sí, viene un poco a raíz, ¿no? A lo mismo, ¿no? Son temas distintos, pero se viene un poco a... Claro, las creencias están detrás. Es la base de las creencias y los valores que tenemos. El miedo permanente, tener miedo permanente impide ser uno mismo, esto también comentarlo. Hay que ver el grado también, esta consulta que nos ha preguntado sobre el pánico escénico, ver qué grado, porque bueno, si pasa un poquito de miedo, luego sale al escenario y lo hace estupendamente, no pasa nada. Pero claro, esta persona, vamos, intuitivamente creo que no puede ni salir al escenario sin tomarse 2 diazepanes de estos, ¿no? Entonces, claro, ahí, bueno, por lo menos lo está enfrentando con sus herramientas, aunque sea una pastillita. Hay que intentar no tomar nada, pero bueno, por lo menos lo intenta. Hay otras personas que directamente se quedan entre bastidores y dicen, sal tú, yo no salgo, que no puedo, me va a dar algo. Así que el miedo impide desenvolvernos con armonía y llega a paralizarnos sin ser nosotros mismos, en el caso extremo. Fijaos, también hay un miedo que es un miedo irracional y hay muchas personas enfermas a causa del miedo, por ejemplo los agorafóbicos. Personas agorafóbicas no salen de casa. Y eso es que tienen miedo a salir de su casa, al entorno. Es una patología, sí. Salir de casa, rodearse con gente, se sienten protegidos en casa y no salen ni del resquicio de la puerta. O por ejemplo, gente hipocondríaca, es miedo a las enfermedades, que eso es una patología porque ya piensan que van a coger todas las enfermedades. Y seguro que más de un oyente se siente identificado
cuando, con lo que voy a comentar, si estás leyendo a lo mejor un artículo en alguna revista o algo de enfermedades, porque esas personas leen mucho sobre esto, claro, lo tienen en la mente, lo atraen y lo leen. Y entonces dicen, yo esta enfermedad la tengo, estos síntomas los tengo yo. O sea, directamente. Eso ya le pasa leerlo mucho. Y se le pega ya directamente. Eso le pasa mucho a los hipocondríacos. O fíjate, muchas veces miedo que tienen los padres a que les pase algo a los hijos. Imagínate, imaginaos los oyentes, que te encuentras en casa y tus hijos han salido de marcha y se han retrasado unos minutos. Puedes pensar, ¿estarán pasándolo bien? ¿Se han despistado de la hora? O puedes pensar, algo les ha pasado, han tenido un accidente, ahora mismo recibo una llamada de que algo están en la ambulancia, están en el hospital. Es algo que suele pasar. Bueno, lo hemos escuchado en varios casos y vivido, incluso a lo mejor antes de llamar personalmente a la persona, ya llaman directamente al hospital a ver si ha ocurrido algo. A ver si ha ocurrido algo, sí, ya directamente se pegan el salto, Sí, el salto cuántico. Pues sabes, muchas veces, claro, estás un rato y llegan a casa tus hijos. ¿Cuánta energía has perdido ahí? Pensando negativamente. ¿Cuánto has fomentado en tu mente el pensamiento negativo? Porque eso es un fomento, es un automachaque auténtico de pensamiento negativo. Igual que esta persona, vamos a ceñirnos un poco más a la consulta. En el caso del pánico escénico, pues seguramente piensas, fíjate, pues voy a hacer, se van a reír de mí. Esos son todo prejuicios, ¿vale? Y pensamientos y proyecciones de esa persona sobre un público. Porque que realmente se vaya a quedar en blanco, que se vaya a equivocar, son fantasías. Catástrofes que pueda ocurrir. Sí. Entonces, si ese miedo llega a ser tan extremo, cuando salga al escenario se va a quedar en blanco, porque lo está trayendo, lo está generando. Nosotros generamos, si tú sales a un escenario con seguridad en ti mismo y diciendo, bueno, pues lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y si me equivoco, pues me he equivocado, soy humano y los humanos se equivocan. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Peter? No pasa nada, que no. Nada, nos equivocamos, lo corregimos y continuamos. Y para adelante. Pues como en la radio. Y eso está bien, porque a veces, pues, si tienes la naturalidad de corregirte en un momento dado, pues no hay problema, ¿eh? No hay problema. Sales y te ríes un poquito incluso. Sí. Eso estoy pensando yo, que habrá gente que de verdad lo sufre, sí. Y más cuando se tiene que hablar en público, y a lo mejor lo ve un poco complicado. Me refiero a la hora que digan qué fácil se ve así, pero a la hora de ponerse... Me refiero, esto se puede dar uno su tiempo, que no tenga por ser ya desde el principio, que tenga que ir todo tranquilo. No, es desde el principio. Poco a poco uno ir su mente un poco acomodándola a ese entorno, a que se sienta cada vez más cómodo hablando en público, ya que lo tiene que hacer. Sí, además hay un truco que le voy a dar a esta persona para que al menos el 70-80% de esos miedos se le bajen. Y el truco es muy sencillo, el ensayo. Es un truco que se lo doy como colega del mundo de la comunicación, como congresista que he sido en su momento, y realmente hay mucho miedo, porque es verdad, te enfrentas a un público, 100, 200, 300 personas, vas a dar una charla, te toca pues hacerlo correctamente. ¿Qué pasa? Pues que intenta lo que te voy a decir, coges tu papel, coges tu presentación y te quedas en casa y te pones en una habitación mirando a una pared como si estuvieras delante del público y comienzas a dar la conferencia. Y la das una vez. Cuando acabes, descansas y luego la das otra vez. Cuando acabes, descansas y luego otra vez. O al día siguiente. Mantente unos días antes de dar la conferencia ensayando en tu casa. Con el ensayo, el 70% de los miedos bajan. Y explico por qué. Está muy vinculado a la zona de confort, que creo que también hemos hablado del tema. Cuando salimos de nuestra zona de confort, y más que eres una persona que estás empezando en este mundo, claro, te enfrentas a una situación desconocida. Se suma el pánico escénico con una situación desconocida, entonces el miedo es atroz. ¿Qué ocurre cuando ensayas? Que la zona de confort la amplías, porque tu mente, aunque no estés en el mismo escenario donde vas a dar la conferencia, ya está generando esos patrones, esas herramientas y ese medio de adaptación a la conferencia, porque la estás dando, aunque sea en tu casa, la estás dando, tienes que darla como si la dieras en el público, ¿no? Pero estás en tu casa. Entonces ahí ya vas a notar, cada vez que ensayes esa conferencia, mayor paz dentro. Y ese miedo que se somatiza en el estómago, esos gusanillos que se ponen por ahí, ya verás cómo desaparecen un poco. Ese es un buen consejo para relajarte. Y bueno, si necesitas en las primeras veces tomarte una tila, pues chico, tómate la tila. No te vamos a reñir. Yo estaba pensando en un whisky. También los hay, ¿eh? Ahí se puede ir hacia otros lados la ponencia ya, o sea, en otros idiomas diferentes. También los hay. Estaba adaptando al tema de la música, que mucho cuando vas a salir a pinchar. Ajá. Sí. También hay miedo. Llegas a la discoteca, Peter. te impresiona, hombre, si no vas preparado de casa. Claro, la preparación, a que sí, a que tú te preparas en casa. Bueno, aunque vayas preparado, ¿a qué lo dices? A mí me ha ocurrido a veces, sobre todo cuando pinchas con un público extenso, hablamos ya de miles de personas.
de estar en la cabina a punto de empezar y mi mente decir, ¿quién te habrá mandado a meterte en estos líos? ¿Quién te ha metido ahí? Y entonces te tomas el whisky y ya sale relajado. Pues nada, ya sabes, Pero consultante. uno solo, Uno solo, sí. Es la desinhibición mínima para que ayude a salir con paz y con desinhibición. Gracias al whisky. Oye, inténtalo. Aquí somos flexibles, ya lo hemos dicho. Y siempre los consejos son bien oídos y escuchados. Ajá. Así que bueno, luego hay muchas estrategias para adaptarse un poco y controlar la mente. Es que realmente lo que aquí se trata es controlar la mente, sea para quitarte un miedo, o sea para controlar una creencia limitante o para conseguir un objetivo, es controlar tu mente y saber cómo utilizarla. En el caso del miedo, como generalmente es un pensamiento futuro, porque fijaos lo que voy a decir, cuando tú tienes un miedo de algo, no es una situación que esté pasando ahora, es de algo que puede pasar en un futuro cercano, lejano o a medio plazo. Entonces, en ese momento tu mente está en el futuro, aunque sea mañana. Pues no, una estrategia es vivir ahora, aquí y ahora, en el presente. Y para conectarte con ese presente, lo primero es respirar. Cerrar los ojos y empezar a respirar. Y pensar en tu respiración aquí y ahora. Vamos a ver, la vida es un ciclo, es percibida además en un ciclo temporal, ¿no? Pasado, presente, futuro. Vale, pues los grandes maestros, Zen, los sabios y todo esto, lo que consiguen hacer con la meditación y con la respiración, y lo que puedes hacer tú en tu casa para evitar el miedo es concentrar ese tiempo pasado, presente, futuro, te olvidas, te centras en el presente y haces como una vertical, ¿de acuerdo? En vez de la horizontal del tiempo, te concentras aquí y ahora, y en este espacio aquí y ahora hago la vertical y genero un espacio enorme en mi meditación y en mi blanco y paz mental. Quizá es un poco ambiguo, ¿lo comprendemos? Sí, ¿Bien? sí, sí, más o menos. Queda claro. Que a veces es fácil de entender así en principio, pero que Luego hay a que la hora de hacerlo. ponerlo en práctica puede ser que cueste, ¿no? A lo mejor sacar más tiempo para este tipo de cosas, pero necesario, Sí. imagino yo. Fijaos, hay un libro muy bueno de Edgar Tolle, que es un gurú del mundo del crecimiento personal, que se titula Una nueva tierra. Y habla del miedo como una de las emociones tóxicas causadas por la mente, porque realmente es una emoción tóxica causada por la mente. Desde el miedo a voy a fracasar si monto un negocio, al miedo a voy a tener un accidente si conduzco por la autovía porque no lo he hecho nunca, al miedo de voy a hablar en público y me van a juzgar y voy a quedar en blanco. ¿Ves? Todo encaminado al futuro. Entonces, este libro es muy bueno, lo repito, de Edgar Tolle, Una nueva tierra, y habla de que la voz de la mente, que no es otra que nuestra personalidad, por eso no todos tenemos los mismos miedos. Hay miedos que tú tienes que otros no. Ajá. Relata una historia que desencadena reacciones en el cuerpo. Ese miedo, esa voz de la mente, desencadena en nuestro cuerpo reacciones. Claro, dolor de estómago, temblor, paralización. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente creen esos miedos. El tema es no creer en eso, en esos miedos. Estas emociones alimentan nuevamente la mente y se genera un círculo vicioso. Claro, tú de momento tienes un pensamiento de miedo enfocado en algo que va a ocurrir. Somatizas en tu cuerpo ese miedo, paralizando, temblando cualquier emoción o sudándote las manos, también puede ser. Al tener esa sensación física, el cerebro recibe una señal de que eso está ocurriendo. Entonces se hace más fuerte el pensamiento, se hace más fuerte el miedo, se somatiza más, el cuerpo empieza a sudar y empieza a temblar más. Y entonces así acabas medio atontado, perdido, porque te has creído ese miedo que aún no ha pasado y te lo estás alimentando a través de esa somatización corporal. Así que bueno, en los momentos de crisis el mismo autor también habla de la importancia que tiene mantenerse presente, como os he comentado, la incertidumbre y la ansiedad de la época de crisis. Los que tenemos negocio, los que tenemos proyectos, pues lo pasamos mal, porque hay que mantenerse, ¿eh? Peter, tú esto lo sabes, ¿verdad? Complicado. Es complicado, entonces mira, esto podemos darte un consejito. Venga, mira a ver. La incertidumbre y la ansiedad tienen origen en la imagen que nuestra mente construye del futuro. Vivir el presente disfrutando de cada segundo de la vida permite alejarse de la sensación de incertidumbre. Este es un miedo a lo desconocido, ¿de acuerdo? En un momento presente, yo tengo una empresa, como es tu caso, y hay una crisis, y empieza ya la mente, uy, madre mía, y a lo mejor se te va un cliente mañana, que te hubiera ocurrido exactamente igual hace 10 años sin crisis o hace 5, pero claro, ya entra la psicosis, uy madre, ¿y si luego se me va otro? Y entra ese miedo, es como esa espiral. Realmente no hay que dejar que entre eso.
Porque ahí está el miedo a lo desconocido. Fíjate, si me va mal, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué no voy a hacer? Y ya estás elaborando en tu mente construcciones emocionales para adaptarte a algo que no ha ocurrido todavía. Sí que tienes que ser previsor, eso está claro. Y decir, pues voy a ser creativo, voy a innovar, voy a hacer esto, lo otro. Pero no adelantar con acontecimientos que no han pasado y menos catastrofistas. Así que... Complicado, ¿eh? Complicado. Es complicado, pero se puede hacer. Que esto es lo que yo me refería del tiempo, que no es que es llegar y cargar y decir que me imagino que esto lleva un proceso, el poco a poco uno mismo ir amoldándose a esos pensamientos y no dejar que lo que tenga que venir o lo que pueda venir le quite ese presente que estamos hablando. Claro, realmente el truco es tomar conciencia de qué piensas, distanciándote de ti mismo, tomar conciencia, a ver qué me está diciendo mi mente. Porque te puedes encontrar de momento pensando un montón de atrocidades catastrofistas sobre tu futuro cercano. Pero es tu mente, no es la realidad. Eso es lo importante, que os deis cuenta, que te des cuenta, tú que vas a hablar en público. Mira a ver qué te está diciendo tu mente, qué te está diciendo. Y entonces respira y vive en el presente. Y cuando pasen las cosas ya veremos. Pero ahora no adelantes acontecimientos que no han pasado. Prepárate para hacerlo todo lo mejor posible. Ensaya, hazlo en casa. Si tienes la oportunidad, pues hazlo en un salón de congresos, aunque sea vacío, si tienes acceso a él. O incluso en el mismo lugar, que también es bueno. ¿Para qué? Para adaptarte, para quitarte ese miedo y adaptarte, para que lo conviertas en adaptativo. Y desde luego, pues eso, vivir el presente respirando aquí y ahora. Las técnicas de respiración y relajación van muy bien, también para este miedo y para otros, para hablar en público sobre todo. Unos minutitos antes, una media hora antes, quédate solo, cierra los ojos y respira hondo. Un rato. Buen consejo que yo creo que este y todos los que has dado va a servir a esta persona que se ha puesto en contacto directamente contigo y a muchos otros, puesto que también aparte de hablar en público, pues en otras situaciones de la vida también nos llegan esos miedos. Los miedos a todos, somos humanos y como tales tenemos miedos. Recordamos el correo electrónico donde se pueden poner en contacto contigo para todas esas consultas o cualquier tema que se quiera tratar en este espacio, en esta sección. Sí, Ana de Juan, coats@gmail.com. Ahí trataremos este tipo de asuntos y muchos más, todos los que desees. Ana, Juan, nos has dejado aquí más que preparados. Ahora ya es cosa nuestra, ¿no? Ya un poco. Ahora ya es cosa vuestra. Claro, en la teoría se comprende bien, pero cuando te lo has currado, como es mi caso, claro, porque aquí estar hablando sin habértelo currado poco sirve. Cuando te lo has currado, el premio que te llevas con la recompensa es muy grande, pero tienes que currártelo todo. Pues las cosas buenas cuestan. A currárselo y a seguir disfrutando, por lo menos, de llevar esos miedos mejor. Sí. Escuchas On Air, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de